¿Debería decirle a mi hijo que tiene altas capacidades? Si la respuesta es sí, ¿cómo? Vamos allá. El otro día, estando en un grupo de WhatsApp de padres y madres con altas capacidades, se abrió la pregunta de si era interesante decirle a nuestro hijo que tenía altas capacidades. Y si la respuesta era que sí, ¿cómo hacerlo? Y estuvimos durante largo rato argumentando a favor y en contra. Había quienes aseguraban que era lo mejor para nuestro hijo y otros con una postura quizá un poquito más gris, entre los que me encuentro yo, adelanto, decía que dependía un poco del contexto, de las circunstancias. Así que, como es una cuestión que no tiene vuelta atrás, el hecho de contarlo no tiene vuelta atrás, quizá es interesante ver cuándo sí, cuándo no, qué quiere decir decirle que tiene altas capacidades, a qué edad es interesante hacerlo, qué motivos puedes tener para hacerlo. Vayamos por partes. Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que el autoconocimiento es esencial. Es decir, ocultar a una persona algo importante sobre sí mismo que puedes conocer puede ser un problema. De hecho, yo pienso así. Y es que una persona con altas capacidades o superdotación tiene unos desafíos que a menudo se desconocen, pero que son reales e impactan en la personalidad y en su manera de entender el mundo. Voy a poner unos ejemplos. Es posible que un niño que tiene altas capacidades sienta cierta desincronía. ¿Qué quiere decir esto? Que se vea al lado de los de su edad y sienta que ellos, por ejemplo, son más pequeños o que no entiende igual. O quizá en el colegio se aburra demasiado porque las clases le parezcan lentas. O quizá esa alta capacidad viene acompañada de una sobreexcitabilidad, una hipersensibilidad en los oídos, el olfato, lo que fuera, lo que acarrea ciertos problemas, o por lo menos puede generarlos. Yo creo que hasta aquí todo el mundo está más o menos de acuerdo en que hay unas explicaciones que merecen ser dadas. Es decir, ocultarle por completo esta realidad a nuestro hijo puede generarle pensamientos extraños de desencaje, de que algo está mal en él, que hay algo roto, ¿por qué pienso esto así? ¿Por qué los demás no son como yo? Por lo que tiene mucho sentido que un padre le diga a su hijo que le está sucediendo esto por esta razón. Podría resumir los beneficios en tres apartados. En primer lugar, por autoconocimiento y autoestima. Yo, por ejemplo, he sentido toda mi vida baja autoestima. ¿Por qué? Pues porque cuando llegó la ESO no entendí cómo pasé de ser un muy buen estudiante a un niño que tenía problemas con los estudios, que suspendió varias asignaturas en primero de ESO y no se explicaba por qué es lo que había pasado. Esto, por cierto, es bastante habitual, el tema del fracaso escolar o un rendimiento menor en altas capacidades, y tiene mucho que ver con el aburrimiento y no desarrollar herramientas de estudio. 2. Gestión de las expectativas. A menudo los niños con altas capacidades tienden a ser perfeccionistas y saber que eso les está pasando puede ayudarles a no exigirse tanto, porque la autoexigencia puede llevar a un perfeccionismo malsano. Y 3. Manejo emocional. A menudo los niños con altas capacidades pues tienen una intensidad emocional mayor y esto puede generar bastante frustración y mucha ansiedad. Incluso puede llegar a la depresión. Así que al decírselo puede desarrollar ciertas estrategias para gestionar estos sentimientos. ¿Qué dicen los expertos? Pues los expertos dicen que es fundamental adaptar la información que se le da al niño para que éste entienda bien lo que quiere decir. Es decir, abogan por adaptar la información que se le da para que se facilite su comprensión. Bueno, ¿y a qué edad deberíamos decírselo? Pues aquí no queda tan claro. En principio, algunos expertos abogan por decirlo entre los 5 y los 8 años.
al decírselo a nosotros, estos niños obtendrán la información de forma directa, probablemente sin connotaciones sociales. En este caso, habría que hacer un acercamiento hablando de la diversidad cognitiva entre las personas, más que eres más inteligente. Otros expertos hablan de hacerlo de 9 años en adelante, que probablemente entiendan y comprendan un poquito mejor el concepto, porque de otra manera no estarían preparados. Es decir, un niño más mayor no solo entendería mejor lo que quiere decir, sino las implicaciones sociales que puede tener. ¿Qué puede pasar? Que a medida que retrasamos darle esa información, es posible que ya se haya encontrado con ciertas frustraciones, problemas que no ha sabido explicar. Y recordemos que los niños con altas capacidades maduran antes. Es decir, que con 9 años podrían ya tener 11 y haber pasado por situaciones que difícilmente tienen una explicación para él. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar si le decimos a un niño demasiado pronto esta información? Quizá el niño, que aún no comprende bien, pueda compararse con sus compañeros de una manera desproporcionada. Y quizá, al explicarlo, aunque intente utilizar las mismas palabras que hayas podido utilizar tú, no sea capaz y acaba dando un mensaje que quizá no le conviene. Por otro lado, quizá el niño, al tener esta etiqueta de altas capacidades, pueda sentir una presión excesiva, como si fuera realmente muy especial y se esperara grandes cosas de él. Pero claro, si lo decimos demasiado tarde, es posible que no desarrolle unas estrategias buenas para gestionar todas esas cosas que vive por dentro. Así que, ¿cuándo decirlo? ¿Y cómo decirlo? Pues bien, para desarrollar todo esto, voy a poner mi caso y el de mi hijo. Veamos. Como ya sabéis, a mi hijo le detectaron las altas capacidades con 7 años, en un protocolo en el colegio. ¿Qué pasó entonces? Que yo recibí esa información y me puse a investigar. Y en todo este proceso, yo mismo, descubrí que era superdotado. Esto, sinceramente, confunde y mucho. Tienes que volver sobre todo tu pasado, volver a encajar las piezas, ver por qué todo lo que hacías lo hacías de esa manera, qué cosas tienen que ver con la alta capacidad y qué no, qué cosas se podrían haber evitado. Reescribes parte de tu historia y, sinceramente, es un momento bastante confuso. Tanto que han pasado 7 u 8 meses y todavía necesito entenderme. Es importante destacar que, aunque estoy confundido, yo siempre he vivido mi vida de una manera francamente normal. No me he sentido muy desajustado. Sin embargo, otras personas sí. Han tenido muchos retos, dificultades, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Y esto impacta y mucho con los ojos que miramos esta situación. Alguien que ha vivido una muy mala experiencia por no saberlo, seguro decírselo a su hijo. Pero alguien que ha tenido una buena experiencia pasando desapercibido, verá esto de otra manera. Así que yo estoy en esta situación en la que me he desarrollado de una manera muy normal. Es verdad que me gustaría haber sabido en algún momento que lo que me estaba pasando tenía nombre, que quizá sería las altas capacidades. Hubiera estado bien que alguien me lo hubiese dicho probablemente en quinto, sexto de primaria, quizá primero en la ESO y segundo en la ESO, que empecé a suspender y no me entendía. Aunque, siendo honesto, probablemente me gustaría haberlo sabido un poquito antes para no haber caído en tanto suspenso. Así que llegamos a mi hijo. Mi hijo ahora recién acaba de cumplir 8 años. Le detectaron el año pasado. ¿Qué hago con mi hijo? Mi hijo es un chico que se integra perfectamente con los de su edad. Tiene amigos. Su alta capacidad no despunta tanto como para ser absolutamente evidente para todo el mundo. Se le ve como un niño listo, pero no es que haya ido leyendo desde los 2 años que cualquier persona que le ve salta a los ojos y dice, este niño es realmente especial. Y además él tampoco me ha expresado nada preocupante. Es decir, él no me ha comentado cosas que a un padre le harían saltar la alarma o haya mostrado mucha ansiedad
o haya entrado en un proceso depresivo, o me haya dicho cosas como es que soy muy diferente, es que los demás no quieren estar conmigo. ¿Qué va? Él se ha adaptado, como yo me adapté, bien, de forma natural, sin hacer un enmascaramiento consciente. Así que claro, yo ahora tengo el dilema. ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? ¿Y cómo se lo digo? ¿Debería decírselo? Hay que ser conscientes de que no hay que ser naif. Es decir, decirle a un niño que tiene altas capacidades puede incluso generarle un problema. De hecho, os voy a poner un ejemplo mío. Cuando yo me enteré que tenía altas capacidades, como he dicho, estaba bastante confuso. Y en este proceso se lo fui diciendo a ciertas personas cercanas, mis padres, mis hermanos, y llegó algún momento en el que lo hice a amigos. No todas las reacciones fueron como a mí me hubieran gustado. Si echo la vista atrás, quizá debería habérselo dicho a menos gente. Y estaréis pensando, ¿qué haces en YouTube contándolo? Bueno, pero es que en YouTube soy tremendamente desconocido a pesar de estar contándoselo a muchísima gente. En verdad, mis amigos no ven estos vídeos. Se lo he dicho a muy pocos. ¿Por qué? Pues porque no se entiende bien. No se entiende bien, no son capaces de entender por lo que estás pasando realmente. Requiere mucha empatía, requiere mucha información, requiere contarlo con detalles, requiere profundidad. Y no siempre se tiene tiempo para eso. La gente, como yo mismo, tiene un estereotipo de lo que significa ser superdotado. Y con eso hay que contar. No hay que ser naif. Una vez más, no seamos ingenuos. Las personas tienen ese sesgo y muchos nos mirarán con diferentes ojos. Sí, sucede. O sea, que si ahora yo voy y se lo digo a mi hijo, probablemente él estaría confundido. Punto número uno. Punto número dos. Si explica él de alguna manera esto a sus amigos, ¿cómo lo van a entender? ¿Le van a llamar el superdotado? ¿El listillo de la clase? ¿Cambiará la relación con sus amigos? No lo sé. No lo sé. Pero no solo son sus amigos. Los profesores también juegan un papel esencial aquí. Conozco muchas historias de personas superdotadas cuyos profesores han sido los que han hecho el bullying. Increíble, pero cierto. Los profesores son los que han empezado a llamarle al niño delante de clase el superdotado. No levantes la mano si ya te lo sabes todo. Así que es importante cómo se gestiona la información que se da a las personas. Algunos podrían decir, oye, pues yo lo diría. Yo soy un abanderado de las altas capacidades y mi hijo tiene, no hay nada que ocultar. Así la gente aprende lo que son y así es como se cambia la sociedad. Bien, es una postura. Pero piensa una cosa. Las consecuencias de la decisión que tomes las pagará tu hijo, no tú. O puede que tú también. Pero tu hijo es la persona a la que más quieres. Y ponerle en una situación que le pueda dificultar su desarrollo es lo último que quieres. Es decir, puedo generar yo el problema. Así que, como veis, tienes el dilema de si no se lo cuento, le puedo generar un problema, pero si se lo cuento, puedo generar otro. Así que, en el caso de mi hijo, ¿qué he hecho? De momento, no se lo he dicho. ¿Por qué? Pues porque no tiene un problema en el colegio. Se desarrolla bien. Él sabe que es inteligente. Lo sabe y nosotros le hemos dicho en más de una ocasión que no todo el mundo aprende a la misma velocidad. Que como hay alguien bueno en fútbol, puede haber otro en música, en pintura, que en lengua, y él pues es bueno en matemáticas y en lengua. Bueno, realmente él es bueno en más cosas. Generalmente de los primeros en todo, ¿no? Pero bueno, de momento esta explicación vale para que él entienda que es más rápido y que no puede esperar de los demás exactamente lo mismo, que son diferentes. Estoy de acuerdo en una cosa. En algún momento hay que decirlo. Pero el cuándo y el cómo es muy importante. Aquí hay muchos grises. En primer lugar, los padres tienen que tener clarísimo cómo quieren enfocar este tema, cómo plantearlo, qué ejemplos utilizar. Y si quieren utilizar la palabra
altas capacidades o superdotación en concreto, porque muchas veces no tenemos por qué utilizarla. Podemos hablar de que hay una capacidad para hacer algo, pero no necesariamente etiquetar. Hay una manera de acercarse a esto que me ha gustado mucho, que es hablar de las vasijas. Las personas con altas capacidades tienen una vasija más grande y las que no, pues tienen una vasija más pequeña para desarrollarse. Sin embargo, es posible que los retos que tienen los superdotados hagan que esa vasija nunca se llene, porque no deja de ser una alta capacidad. Si ese niño tiene problemas de ansiedad o lo que fuera, o de autoestima, esa vasija no se llenará y eso es un problema. Hay que conseguir que eso suceda. Pero ¿cómo conseguimos eso? Así que, ¿cuándo decirle al niño que tiene altas capacidades? Pues sinceramente, depende. Depende mucho. En general, seguro que habrá que decírselo si el niño empieza a sentirse diferente. Te hace preguntas que parece que buscan la respuesta que tú tienes. En ese caso, probablemente te tienes que abrir y ser claro, especialmente si tiene problemas. Pero si no los tiene, en algún momento tienes que introducirlo igualmente, porque si no, al final es posible que acabe teniéndolos por no haber tenido esa información. Así que cuando pensamos en decirle a un niño que tiene altas capacidades, no significa ir donde él, nada más detectado, y decirle, hijo, tienes altas capacidades. Eso dependerá. Se puede ir paulatinamente introduciendo el concepto de que es un poco diferente sin decirle necesariamente esas palabras. ¿Debería decirse en algún momento? Mi opinión es que sí. A mí me hubiese gustado saberlo, sin duda. Se merece una explicación. Hay muchas cosas que se explican una vez estás detectado. ¿Qué pensáis sobre este tema? ¿Lo veis como yo? ¿Veis que hay grises? ¿Lo diríais en cualquier situación? Sinceramente, espero no estar equivocándome. Lo he pensado mucho y hago lo que considero que es correcto. Abro el debate. Abro melón.